Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó a mí. Mis queridos y amados hermanos, nos disponemos con gozo y con alegría para dar comienzo a esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, esté con cada uno y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea, para que podamos participar sagradamente y dignamente de estos misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Lo hacemos con el rito del asperge dominical. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Dice Cristo invitando al pecador, si tu carga es tan pesada que no puedes, hijo mío, dame hoy tu corazón. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Dice Cristo invitando al pecador, si tu carga es tan pesada que no puedes, hijo mío, dame hoy tu corazón. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en el nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y amados hermanos, nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje de la palabra. Hacemos lectura en el libro de Isaías. En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierras de sombras y una luz les brilló.
acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Mediano. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. Hacemos la segunda lectura en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad siempre unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por lo de Chloe de que hay discordias entre vosotros, y por eso hablo así, porque andáis divididos diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos y amados hermanos, nos disponemos atentamente para escuchar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vamos a cantar desde el corazón para preceder su anuncio. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Aleluya, Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo. Aleluya. El Señor está con ustedes, que así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamó Pedro, y a Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron.
Y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Hemos escuchado las lecturas que corresponden a la liturgia. Como hemos podido comprender, el propósito una vez más de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia. Aquí vemos en la primera lectura del profeta Isaías, dice que en otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí, ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Es decir, el propósito del Señor de llevar la palabra para aquellos que en verdad disponen el corazón para que la misma pueda habitar en lo íntimo de él. A donde no se escucha la palabra, el Señor ya aconsejó a sus amigos. En aquellas ciudades o lugares donde entren y donde no sean escuchados, retírense y sacudan el polvo de sus sandalias en señal de repudio a esa ciudad, a esa nación. Y aquí vemos, dice que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande y habitaban tierras de sombras y una luz brilló. La luz, queridos hermanos, es la presencia de un Cristo vivo y resucitado. La presencia en estos tiempos se hace manifiesta a través de la palabra. El Verbo se encarnó, se hizo carne y vino hacia nosotros. La palabra del Señor tiene que alcanzar corazones y vidas en estos tiempos que se complica la situación, la relación por lo que nos toca vivir. En un tiempo, podríamos decir, que nos ha sorprendido, pero sin embargo el Señor nos concede las herramientas necesarias para que esto pueda suceder. Es decir, suceder el hecho de superar esa situación, esa realidad que en este tiempo nos aborda. Dice, estuviste en tinieblas y brilló la luz. Por eso es que en estos tiempos podemos nosotros que llevar esa luz que proclamamos en el día del sábado de gloria, diciendo, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Pero ese acto litúrgico que se lleva a cabo dentro de la comunidad creyente, tiene que ser manifiesto a través de los verdaderos y auténticos actos de fe, de amor y de misericordia hacia nuestro prójimo. La necesidad en estos tiempos que tenemos que estar divididos o separados físicamente, tiene que acrecentar el anhelo y el deseo de estrecharnos más espiritualmente. Por eso es que nos tenemos que abocar como piedras vivas que conforman el edificio espiritual de Cristo, que es su iglesia, para que esto pueda ser posible. Sabemos que para la oración no hay fronteras, no hay barreras. La oración hecha con fe tiene poder. Y dice, acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro,
los quebrantaste como en el día de Madián. O sea, el peso, el yugo, todo eso que hoy el mundo pone como presión sobre la vida de todos los cristianos, a través de esta situación que nos toca vivir. Pero, como dije anteriormente, hay un lugar de salida, hay una salida, hay un callejón con salida para esta situación. Y es precisamente aferrarnos a las promesas del Señor. Aferrarnos para que no nos supere el problema, sino que confiando en el Señor, como dice el Salmo, podamos salir victoriosos. Dice el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, Él es ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Pero más allá del conocimiento y del saber de la letra, ¿verdad?, está lo fundamental, que es la fe. Creer en Dios y creerle a Dios, para que esto se plasme en nuestra vida y podamos ser como escudo, rechazando todas esas saetas o flechas, ¿no?, que dispara el enemigo y quienes le sirven en este mundo. Dice: una cosa le pido al Señor y eso buscaré, habitar en la casa del Señor. Lo que hoy se nos está se nos ha dificultado el hecho de poder estar en la casa del Señor. Pero que cada hogar, que cada familia se convierta en una iglesia doméstica. Y ahí levantar ese altar de fe, ese altar de convicciones, mediante la lectura de la palabra del Señor, mediante la oración, mediante el rezo. Que se genere ese entorno espiritual. ¿Para qué? Para que brille la luz. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Nos sugiere valentía, pero una valentía, un valor espiritual, y que se logra pura y exclusivamente con la gracia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Para qué? Para que nos consolidemos, para que nos estemos uniendo estrechamente cada vez más en ese espíritu de alabanza y en ese espíritu de oración. Como dice Pablo a los Corintios: les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pónganse de acuerdo y no estén divididos. Y lógicamente que hay una gran diversidad de pensamientos, de ideas, de posturas en una comunidad. Por eso es que tenemos que atender a la voz del Señor, porque el Espíritu es uno solo, el Señor es uno solo. Por lo tanto, así debería manifestarse en el corazón de toda comunidad cristiana. Dentro de la diversidad de expresiones, de ideas, de gestos, ¿verdad? Pero, como dice Pablo a los Corintios, estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. ¿Cuál será ese mismo pensar y sentir? Justamente en Cristo Jesús. Que centremos nuestra expectativa, que sea nuestro principal objetivo, que sea nuestro blanco a tener en cuenta, Jesucristo el Señor. Porque el Señor no quiere que estemos divididos, todo lo contrario, que estemos en común unión. ¿Qué dice luego? Hermano, me he enterado por lo de Chloe de que hay discordia entre ustedes, y por eso hablo así, porque andáis divididos diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Y para nada. Pero hay esa tendencia muchas veces en los grupos dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Como que se hace ver, digamos, la predilección por una persona determinada, ¿no? Y esto es lo que no debe suceder. Y nos toca a nosotros justamente advertir. ¿Para qué? Para que no caigan
en los lazos del maligno, en el engaño, en la confusión. Si bien Dios nos ha dado y nos ha concedido la potestad y la autoridad, como le dijo y comisionó a los 12, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero simplemente nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Él es el Señor el que hace todas las cosas a través de nosotros. Por eso es que debemos mirar al blanco, como dice Pablo, a Jesucristo el Señor. Y dice más, ¿ha muerto Pablo en la cruz por ustedes? ¿Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Esa es la idea. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. Entonces, ahí tenemos que enfocar para tener un mismo pensar y un mismo sentir en Cristo Jesús. No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Es decir, no con sabiduría carnal, con sabiduría humana, con intelecto humano, sino con el poder y la potencia de la gloria del Santo y bendito Espíritu de Dios. Para que eso cobre eficacia, para que llegue, para que toque, para que transforme vidas. El propósito del Señor. Y en el Evangelio, según San Mateo, aquí vemos cómo el Señor también mira, ¿no?, a personas simples, a personas sencillas, y de ellas se vale para ir formando la iglesia. Y por eso, como dice más adelante, pasando, dice, junto al lago de Galilea vio a 2 hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y más adelante dice, y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, que estaban también tirando las redes, y pasando delante de ellos Santiago y Zebedeo, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Es así que en estos tiempos sigue, podríamos decir, vigente la necesidad de ministros consagrados para llevar la palabra del Señor. Como el mismo Cristo dijo, la mies es mucha y son pocos los obreros. Pídanle al dueño de las mies que envíe obreros para sus mies. Pues entonces nos toca a nosotros, hermanos, como parte, como porción del rebaño de Jesucristo, clamar y suplicar para que en estos tiempos de pandemia no sea tampoco la pandemia espiritual que impida llegar a muchos corazones de hombres y mujeres jóvenes dispuestos para entregarse libre y voluntariamente al servicio del Señor. Y por fortuna, en algunas partes estas realidades están siendo posibles. Por eso también vamos a acompañar en este día allá nuestra querida llamada hermana iglesia, Iglesia Misionera de Evangelización, donde ha sido ordenado el padre Roberto Vinicio. Vamos a pedir fervorosamente en oración para que el Espíritu Santo more en su vida, en su corazón, les dé palabra a este nuevo ministro, a este nuevo sacerdote, para que tenga una vida próspera en el Espíritu y pueda proclamar el Evangelio del Señor. Por eso, así es que, como dice la palabra, ¿no?, la necesidad. Y dice, ya no los haré pescadores para que vayan al mar, sino que los haré pescadores de hombres. Y bueno, muy bien, a ver, ante la falta de vocaciones, también puede haber vocaciones consagradas de ¿quiénes?
de los fieles, del común de los fieles, fieles consagrados para acompañar al ministerio de la iglesia, para cumplimentar, para apoyar la tarea maravillosa de la evangelización. Y más adelante, ya para finalizar, en el Evangelio dice, iba proclamando el Evangelio del reino. Es decir, lo primero que iba era la palabra. Y luego dice, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Siempre vamos a tener enfermos, va a haber dolencias a quien debemos asistir, ¿verdad? Pero justamente ante esta triste realidad que nos aborda, tenemos que cobrar fuerzas para poder salir con toda esa prestancia a dar auxilio a los hermanos, a los más necesitados y a los enfermos. Por eso necesitamos conformar en común unión con la parte de la feligresía que nos acompaña afortunadamente en oración en estos tiempos. ¿Para qué? Para que ese grupo de oración, para ese pequeño número de ovejitas del Señor, del rebaño del Señor, nos acompañe a asistir a enfermos y a necesitados. Entonces, en este tiempo, mis queridos y amados hermanos, clamemos y supliquemos al Señor para que envíe más obreros a las mies, para que su iglesia se vea enriquecida con la presencia de más ministros, de sacerdotes, religiosas y religiosos. Entonces le pidamos en ferviente oración, en intercesión, para que la iglesia pueda ver aumentado su número en el clero. Que así sea. Hacemos nuestra profesión de fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre en la esperanza de nuestra total liberación. A cada intención vamos a responder, roguemos al Señor. Cada uno de ustedes allí en su hogar, en su familia, en su casa, van a pedir también por sus necesidades particulares, familiares, por la comunidad a la que cada uno de ustedes pertenece. Respondemos, roguemos al Señor. Para que visite su santa iglesia, le conceda la unidad y la libertad y le gobierne con asistencia, roguemos al Señor. Para que bajo la protección divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. Para que con su venida cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen de ella, y libre al mundo de todos los males, de toda enfermedad, roguemos al Señor. Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, merezcamos llegar con sentimientos de fiesta a su gloriosa aparición al fin de los tiempos. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los hermanos que están abocados a la asistencia de los enfermos, a los que trabajan en la salud, para que el Espíritu Santo les dé sabiduría, entendimiento, y que el precioso manto de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo los cure y los proteja contra todos los males. También pedimos por los que trabajan desde sus hogares, por los docentes, también por los alumnos, para que el Espíritu Santo les infunda paciencia y virtud de lo alto.
Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuche nuestras oraciones y derrame sobre nosotros los dones de tu piedad, para que cuantos confíen en la venida de tu Hijo se vean libres de todo mal. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos, mis queridos y amados hermanos, para presentar las ofrendas del pan y del vino. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida, que harás que así juntos podamos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que tu Señor vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. A los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera oración, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor de nuestra pequeñez. El cansancio también dejar a tus pies. El cansancio también dejar a tus pies. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida, que harás que así juntos podamos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. A los hombres que hoy buscan tu amistad. Queridos y amados hermanos, oremos fervorosamente para que este sacrificio que es de todos nosotros sea aceptable y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones, y al santificarlos para nuestro bien, haz que lleguen a ser para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la preciosísima sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos y dándote gracias lo bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor Jesucristo, presente en el santísimo sacramento del altar. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote nuevamente gracias, Padre, te bendijo con la plegaria de bendición y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Señor mío y Dios mío, por tu preciosa sangre, misericordia, Señor. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, que nos limpia de todo mal. Que tu preciosa sangre, Señor, nos limpie de todos nuestros pecados y sea manto de protección contra todas las insidias y acechanzas del maligno. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, con su querido y casto esposo San José, con todos los apóstoles y mártires y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confírmala en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, patriarca y fundador don Dirceu, conmigo, indigno servidor tuyo, con el orden episcopal
y los presbíteros y diáconos, y con todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, pertenece y dada toda honra y toda gloria, en la misma unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y amados hermanos, sintiéndonos fuertemente atraídos por el amor de Dios nuestro Padre, vamos a ir a Él tomados de la mano de Jesús, que nos enseñó a orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Líbranos, Señor, de todos nuestros males, presentes, pasados y futuros. Y danos bondadosa paz a nuestros días, para que, asistidos con el auxilio de tu gracia y misericordia, nos veamos libres del pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz os dejo, mis paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno y todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos demos la paz como signo de reconciliación. Que la paz del Señor esté contigo. Que la paz del Señor esté contigo. Con tu espíritu. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en este cáliz sea por nosotros alimento de vida. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Mis queridos y amados hermanos, el Señor nos dijo: en el mundo van a tener muchos sufrimientos, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Este es Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que sea tu palabra vivificadora, Señor, que esté sanando todo corazón, que esté sanando toda enfermedad. Tu palabra, Señor, que sigue vigente en el corazón de quienes creemos y confiamos en tus promesas. El cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guarde mi alma para vida eterna.
¿Con qué corresponderé yo al Señor por todo cuanto Él me ha dado? Tomaré el cáliz de salvación, invocaré el nombre del Señor, invocaré al Señor con cántico y alabanzas y me podré salvo de todos mis enemigos. Que la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guarde mi alma para vida eterna. Amén. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue no caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos y amados hermanos, acompañamos este momento de la liturgia eucarística por medio de la alabanza. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiere que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.